Capítulo 16. Daniel, que había recibido autorización para el interrogatorio a través de Ernst, se dirigió a la policía militar cerca del cuartel general después del trabajo. Después de informar a los oficiales administrativos que había recibido autorización para el interrogatorio, cuando entró en la sala de interrogatorios, el interrogador que estaba fumando un cigarrillo se levantó sobresaltado. Ah. Capitán Daniel. Lo estábamos esperando. El sargento Wendelin, el interrogador, apagó rápidamente su cigarrillo e hizo un saludo militar. Aunque era una postura algo incómoda, Daniel inclinó la cabeza confundido porque el cuerpo del sargento Wendelin estaba tenso. ¿Por qué está tan nervioso? Desde la perspectiva de Wendelin, no podía evitar estar nervioso. ¿Quién era el capitán Daniel Steiner que estaba frente a él? Un monstruo que había logrado 2 ascensos especiales en menos de medio año desde su nombramiento. Conseguir 2 ascensos especiales del cuartel general del Estado Mayor era prácticamente lo mismo que tener garantizado el ascenso a oficial superior. Por lo tanto, Wendelin, que no era más que un simple sargento, estaba mostrando su lealtad a un futuro oficial superior. Sin embargo, para Daniel, su postura era tan rígida que parecía excesiva. Daniel chasqueó la lengua al sentir que era como ver a un recluta en el campo de entrenamiento. Ya está bien, puede bajar la mano. Sí, señor. Wendelin cambió a la posición de firmes y dio un paso preciso hacia un lado. Significaba que le cedería el puesto de interrogador ya que Daniel había recibido autorización y había entrado en la sala de interrogatorios. Daniel, que miraba a Wendelin con desagrado, fijó su vista al frente. A través del cristal unidireccional, One Way Glass, diseñado para la seguridad, podía ver al prisionero sentado frente a la mesa con esposas en la sala de interrogatorios. El nombre del hombre, que llevaba unas gafas viejas y tenía un aspecto demacrado, era Reginald Darrington. Pertenecía a los países aliados y era tan élite que había trabajado en el departamento de inteligencia cuando era oficial subalterno. ¿Eso significa? Era lo mismo que decir que conocía formas de contactar con los países aliados incluso desde dentro del imperio. Así que el plan de Daniel era el siguiente. 1. Establecer una amistad con Reginald Darrington para derribar el muro de desconfianza. 2. Una vez establecida cierta amistad, comunicarle que quería desertar del imperio y pedir asilo en los países aliados. 3. Contactar con los informantes dentro del imperio que Reginald conocía y trazar una ruta de escape. 4. Después de llegar a los países aliados con Reginald, vivir una vida feliz recibiendo un trato adecuado. Era verdaderamente un plan de escape perfecto. Daniel, asintiendo con confianza, se volvió hacia Wendelin y dijo. Sargento Wendelin. ¿Ha habido algún progreso? Ah. Debe ser un tipo de boca cerrada porque no responde a nada de lo que le preguntamos. Es problemático porque mantiene la boca bien cerrada incluso cuando intentamos persuadirlo o amenazarlo. Ya veo. Entonces puedo intentar interrogarlo yo. Wendelin asintió. Sí. Como ha recibido autorización, no hay problema. Le abriré la puerta. Wendelin sacó una llave de su cintura y abrió la puerta de hierro de la sala de interrogatorios. Daniel, que asintió una vez en señal de agradecimiento, entró en la sala de interrogatorios. Cuando Wendelin cerró la puerta de la sala después de confirmar que Daniel había entrado, Reginald Darrington levantó lentamente la cabeza al oír el ruido. Los ojos de Reginald se abrieron de par en par al confirmar que era Daniel quien había entrado en la sala de interrogatorios. Tú, hijo de puta. Clank. Aunque Reginald levantó su torso como si fuera a liberarse de las esposas que lo ataban a la silla, Daniel simplemente se llevó el dedo índice a los labios con expresión tranquila. Luego sacó una silla y se sentó frente a Reginald al otro lado de la mesa. Daniel, consciente de que Wendelin lo observaba desde el otro lado del cristal, sacó un archivo de la cartera de documentos que había traído. El archivo contenía la información personal de Reginald proporcionada por el Departamento de Inteligencia. Nombre Reginald Darrington. Rango mayor y comandante del 107º Batallón de Asalto del Frente de Liberación Aliado. Originario del Reino de Eldresia y tu ciudad natal está en la región sur de Bambaril. ¿Correcto? Reginald solo miró fijamente a Daniel y no respondió. Al ver esto, Daniel se encogió de hombros una vez y extendió la mano. Bien. Entonces a partir de ahora te interrogaré a mi manera.
Daniel, que enfatizó deliberadamente a mi manera, apagó el micrófono instalado en el escritorio. Aunque normalmente no se debe apagar el micrófono durante el interrogatorio, como había enfatizado que su método era diferente, Wendelin probablemente no entraría para protestar. Bien. Como he apagado el micrófono, nadie podrá escuchar nuestra conversación desde fuera. ¿Qué te parece si hablamos más cómodamente sin preocuparnos de que se filtre información? ¿Hablar cómodamente con las esposas puestas? ¿Así es como hace bromas el imperio? Como era de esperar, era demasiado pedir tener una conversación amistosa de inmediato. En ese caso, no había más remedio que ir directo al grano. Reginald. He oído que el ejército del norte del imperio te hizo varias propuestas favorables y las rechazaste todas. Parece que todavía no has cambiado tu deseo de volver a los países aliados. Estás diciendo lo obvio. Bien. Entonces puedo ayudarte de varias maneras. Si cooperas bien, quizás puedas ver a tu esposa e hijas que están en tu tierra natal. El sudor frío perló la frente de Reginald. Daniel lo había dicho como una oferta de cooperación, pero desde la perspectiva de Reginald, solo parecía una amenaza usando a su familia. Reginald tomó una respiración profunda y habló con voz temblorosa. ¿Conoces el paradero de mi familia? Daniel asintió. Sí. No solo sé dónde viven, sino también a qué se dedican. Incluso sé el nombre de su perro. Archie, ¿verdad? Es un Golden Retriever. Cuando Daniel recitó la información que había obtenido del Departamento de Inteligencia del Imperio, los ojos de Reginald se abrieron de par en par. ¿Cómo es que incluso sabes eso? No hay por qué sorprenderse. Así como los países aliados realizan actividades de espionaje contra el Imperio hace lo mismo contra los países aliados. Daniel, que acababa de recordar algo más, habló con naturalidad. Ah. Y una cosa más, tu hija mayor Sofía ha empezado a tomar clases de piano. Soñaba con ser pianista, ¿verdad? Imitando a Ernst, parecía buena idea hablar sobre la familia para establecer una conexión. Está funcionando. Desde el punto de vista de Daniel, Reginald ahora estaba calmando su ira y escuchando atentamente. Daniel sonrió levemente mientras hablaba, tratando de que Reginald lo viera de manera más amistosa. Por lo que he oído sobre tu vida familiar, eras muy dedicado a tu familia. Me hubiera gustado tener un padre así. Como soy huérfano, sé lo duro que es vivir sin un padre. Una gota de sudor frío resbaló por la frente de Reginald. Las palabras que Daniel había dicho sin ninguna intención particular sonaron a oídos de Reginald como ¿quieres que tus hijas vivan una vida sin padre? Y lo decía con una sonrisa tranquila. Yo. Reginald, que había estado suspirando, levantó la mano para tocarse la frente. Después de hacer un esfuerzo por calmar su respiración agitada, Reginald tragó saliva y habló. Dame tiempo para pensarlo. Por favor. ¿Eh? ¿Ya? Daniel estaba en una posición incómoda ya que quería establecer más afinidad. Sin embargo, como Reginald iba a permanecer aquí por un tiempo, habría muchas oportunidades para conversar en el futuro. Daniel, pensando que podrían hablar de nuevo la próxima vez, se levantó de su asiento. Bien. Bueno, nos veremos la próxima vez. ¿Hay algo que te gustaría comer? Reginald negó con la cabeza. Al ver esto, Daniel se encogió de hombros una vez y caminó hacia la puerta. Se oyó a Wendelin, que observaba desde fuera, acercarse con las llaves para abrir la puerta. Daniel, que esperaba mientras se abría la puerta, se volvió hacia Reginald como si acabara de recordar algo. Ah. Mayor Reginald. Ahora que lo pienso, tus hijas se parecen a tu esposa, son muy bonitas. Daniel lo había dicho con genuina amabilidad, pero al oír estas palabras, Reginald fue presa de un miedo extremo. ¿Mis hijas, qué pretende hacer? Ante las significativas palabras de Daniel, Reginald sintió que su corazón latía como si fuera a estallar. Su corazón latía sin control debido a la tensión y el miedo extremos. Daniel, sin tener idea del estado mental de Reginald, levantó la mano y sonrió. Entonces nos vemos la próxima vez. Espero que puedas cooperar adecuadamente entonces. Mientras Reginald no podía responder nada, la puerta de hierro se abrió. Reginald, que observaba impotente a Daniel saliendo por la puerta de hierro, pronto comenzó a sufrir hiperventilación y sus ojos temblaron. ¡Ah, demonio! Con lágrimas en los ojos abiertos, Reginald gritó en silencio.
Ese tipo es definitivamente un demonio enviado por Satanás. Al día siguiente. Me detuve mientras comía en el comedor de oficiales con Ernst como de costumbre. Wendelin, que había entrado al comedor, miró alrededor como si buscara a alguien y luego caminó directamente hacia mí. Mientras me preguntaba qué asunto tendría, bajé los cubiertos y Wendelin hizo un saludo militar. Muchas gracias. Capitán Daniel Steiner. Me quedé atónito al recibir repentinamente palabras de agradecimiento. Ernst también parecía igual, ya que solo podía mirar fijamente a Wendelin preguntándose qué sucedía. Wendelin, consciente de las miradas, bajó la mano y explicó las circunstancias. Inmediatamente después del interrogatorio del capitán Daniel Steiner, Reginald Darrington dijo que cooperaría con el ejército imperial. Dice que revelará toda la información que conoce. Oh. ¿Es eso cierto? Ernst respondió con entusiasmo, pero yo solo podía sentir que mi mente se nublaba. ¿Por qué? Recuerdo claramente que ayer el ambiente había sido bueno. No podía entenderlo en absoluto. Capítulo 17. En medio de mi perplejidad, Ernst me mira. Su mirada llena de expectativas parecía decir mi capaz subordinado lo ha logrado de nuevo. Lo que duplicó mi sensación de presión. ¿Cómo demonios lograste ablandar a ese estirado callado? Cuéntanos para que también puedas aconsejar a los interrogadores. Ante las palabras de Ernst, el sargento Wendelin también me miraba con una sonrisa. Lo entiendo. Como realicé el interrogatorio con el micrófono apagado ayer, no deben saber el contenido del interrogatorio. Como interrogador, debe querer saber cómo persuadía a un prisionero tan reservado. Pero por más que lo pienso, solo tuve una conversación normal con Reginald. Como no tenía ninguna técnica especial de interrogatorio, me resultaba incómodo recibir ese tipo de preguntas. Mientras buscaba qué responder, Wendelin, quizás intentando animar el ambiente, habló con voz alegre. He visto muchos casos en mi trabajo como interrogador, pero es la primera vez que veo un método tan rápido y efectivo como el del capitán Daniel Steiner. Oh. ¿En serio? Es verdad. Fue tan gratificante ver a ese bastardo de Reginald decir que cooperaría con el Imperio con una voz que parecía que iba a llorar en cualquier momento después de que el capitán saliera de la sala de interrogatorios. ¿Iba a llorar? ¿Ese Reginald que parecía tan rígido? Además, normalmente durante los interrogatorios la mayoría grita o usa violencia, pero el capitán Daniel mantuvo una conversación tranquila y sonriente todo el tiempo. Fue muy elegante. Wendelin, todo bien con él, pero adula demasiado. Quise detenerlo pensando que estaba exagerando demasiado, pero Ernst parecía creerlo todo. Me miraba con incluso más expectativas que antes. Escuchar al sargento me da más curiosidad. ¿De qué hablaste exactamente con Reginald? Me preguntó 2 veces. Me lo preguntó 2 veces, y mantener silencio no era apropiado para un subordinado. ¿Qué remedio? Después de dudar un momento, respondí. No fue nada especial. Solo hablé un poco sobre la familia de Reginald. Ante la mención de la familia, tanto Wendelin como Ernst se sobresaltaron. Incluso algunos oficiales que estaban escuchando discretamente nuestra conversación se voltearon ligeramente. Después, un silencio inexplicable se asentó a mi alrededor. Justo cuando me preguntaba por qué el ambiente estaba así, Ernst tosió y asintió. Es ciertamente el método más efectivo. ¿Escuchó, sargento? Aprenda del capitán Daniel. Ah, por supuesto. Me pregunto si he sido demasiado blando con los prisioneros hasta ahora. Parece que están malinterpretando algo de una manera extraña. Aunque tenía una sensación extraña, decidí no dar explicaciones. Por experiencia, en estas situaciones, tratar de explicarse solo lleva a mayores malentendidos. Así que simplemente asentí una vez, y Wendelin hizo un enérgico saludo militar. Por alguna razón, su postura era un poco más rígida que cuando lo vi por primera vez. Entonces volveré a la policía militar. Que disfruten su comida. Adelante. Gracias por venir hasta el cuartel general del Estado Mayor. Después de escuchar la respuesta de Ernst, Wendelin giró con precisión y se marchó como un soldado de juguete. Justo cuando me preguntaba por qué actuaba así, Ernst habló mientras tomaba sus cubiertos. En fin, felicitaciones. Has logrado otro mérito al hacer hablar a Reginald. Francamente, últimamente tu competencia es asombrosa.
Cuando yo tenía tu edad, me costaba incluso completar las tareas asignadas. En mi mente quería decir que este mérito no tenía nada que ver con mi voluntad, pero decir algo así frente al jefe del Estado Mayor Operativo seguramente me traería problemas. Me halaga demasiado. Así que simplemente actué con modestia y tomé mis cubiertos. Mientras cortaba el filete que nos habían servido, Ernst habló como si acabara de recordar algo. Ah. Hablando de eso, sobre tu asistente. Hoy será asignado al cuartel general del Estado Mayor. Puede que ya haya llegado a estas horas. ¿Asistente? Levanté la cabeza y parpadeé aturdido. ¿Ha dicho asistente? Sí. ¿No te lo había dicho antes? Que cuando te convirtieras oficialmente en oficial de operaciones tendrías un asistente. Escuché que los superiores se esforzaron por asignarte un asistente de élite que coincida con tu rango. Al ver mi expresión aturdida, Ernst sonrió y dijo: Has estado trabajando hasta tarde frecuentemente porque el trabajo ha aumentado, ¿verdad? Es natural que un oficial de operaciones esté ocupado durante la guerra, pero ahora que tienes un asistente, deberías poder reducir tu carga de trabajo. Ciertamente, así será. ¿Es tu primer subordinado directo? Asegúrate de guiarlo bien. Entendido. Respondí con calma a las palabras de Ernst. Aunque intentaba no mostrar mi alegría, mi corazón estaba en las nubes. Por fin tendré mi propio asistente. No, me corrijo. Decir por fin no era apropiado considerando que el momento había llegado bastante pronto después de 2 ascensos rápidos. Por supuesto, esos pequeños detalles no eran muy importantes. Lo importante era que tendría un asistente. Y además un élite cuidadosamente seleccionado por los superiores. Ya no tendré que agobiarme tanto con el trabajo. Desde que me ascendieron de suplente de oficial de operaciones a oficial de operaciones, me di cuenta de que había demasiado trabajo. Como oficial subalterno del Estado Mayor, cuya función principal es revisar documentos y enviarlos a los superiores, me llegaban informes y solicitudes de aprobación de todas partes. Los documentos realmente importantes irían directamente a los superiores, pero en tiempos de guerra había muchas solicitudes e informes más extravagantes de lo que uno pensaría. Un ejemplo sería la solicitud de cierto coronel de suministrar cerveza fría a las tropas mediante aviones de combate porque los soldados querían beber cerveza fresca. Dudando, no retuve el documento sino que lo aprobé y lo envié a mi superior, y de alguna manera recibió la aprobación final, por lo que pude ver aviones de combate transportando barriles de cerveza. Además de esto, había tantas solicitudes llegando que no quedaba tiempo libre. Días como ayer, cuando pude salir a tiempo, eran considerados afortunados. Si esto continuaba así, parecía que abandonaría este mundo por exceso de trabajo antes de poder escapar del imperio, así que por supuesto que me alegré cuando Ernst mencionó la asignación de un asistente. Mientras estaba absorto en pensamientos sobre mi asistente, Ernst, que había terminado de comer primero, se limpió la boca con una servilleta. Ah, cierto. Hoy pasa la tarde en tu oficina personal en lugar del despacho de operaciones. ¿Está bien eso? Claro. Necesitas tiempo para conocer a tu nuevo asistente, ¿no? Además, sería incómodo tener conversaciones personales con tu asistente en el despacho de operaciones. Las palabras de Ernst eran completamente acertadas. Sonreí levemente para mostrar mi acuerdo. Gracias por su consideración, jefe del Estado Mayor Operativo. Aunque el despacho de operaciones no era un campo de batalla, en caso de emergencia tendría que confiarle mi espalda al asistente, no, los trabajos tediosos. Por lo tanto, establecer una buena relación con el asistente era una de las tareas importantes. Después de terminar de comer con Ernst, en lugar de ir directamente a mi oficina, di algunas vueltas fuera del cuartel general. Era para comprar un regalo para mi nuevo subordinado. Después de pensarlo un poco, en lugar de un ramo de flores, compré algunos panes para picar en una panadería cerca del cuartel. Pensé que el pan, que podía llenar el estómago, sería mejor que un ramo de flores que solo era bonito pero sin utilidad práctica. Así, regresé frente a mi oficina en el cuartel general y tomé un respiro profundo sosteniendo la bolsa de pan. Estoy un poco nervioso. El asistente que estaría esperando dentro de la oficina probablemente también estaría nervioso. Después de todo, hace apenas 5 meses yo estaba en esa posición, sudando frío mientras esperaba a mi superior. Todavía lo recuerdo vívidamente.
Cuando me incorporé por primera vez, lejos de recibir un regalo, apenas me presenté y ese bastardo de Carlinlich me insultó. Pensando en la humillación y el trauma que sentí entonces, intentaré tratar lo mejor posible a mi subordinado. En cuanto al trabajo, también planeaba asignarle tareas fáciles y simples al principio para que pudiera adaptarse. Bien. Con la mentalidad de un excelente superior y veterano, sonreí y abrí la puerta de la oficina. ¿Esperaste mucho? Me retrasé un poco porque fui a comprar pan para picar en la panadería cerca del cuartel. Por supuesto, para compartir contigo. Mientras hablaba amistosamente, vi la apariencia de mi asistente y me quedé involuntariamente paralizado. El peinado de la asistente que giró ligeramente su cabeza hacia mí era un corto bob ligeramente despeinado. El cabello que llegaba hasta el cuello era de un elegante color plateado, como la luz del sol posándose sobre un campo nevado. En contraste con el color limpio y hermoso de su cabello, sus ojos eran de un rojo sangre. Aunque su mirada era afilada, no parecía haber hostilidad. Simplemente su rostro inexpresivo era así. Era una mujer verdaderamente refinada y elegante. Si no hubiera conocido su identidad, seguramente habría pensado eso. Lucky Emilia. Una masacre que era conocida como la pesadilla del Imperio y personaje principal del juego Empire of Emperor. ¿Por qué razón esta Lucky estaría en mi oficina, vestida pulcramente con el uniforme del ejército imperial? Después de permanecer quieto un momento mientras nos mirábamos a los ojos, primero cerré la puerta. Un momento. ¿Por qué está Lucky aquí? ¿No debería estar en plena actividad en el frente en este momento? Para empezar, ¿por qué alguien perteneciente a los países aliados se ha convertido en mi asistente? ¿Una espía? Dado que tanto los países aliados como el imperio realizaban actividades de espionaje activamente, no sería descabellado que se hubiera infiltrado en el cuartel general del Estado Mayor como espía. ¿Pero por qué? De todos los puestos posibles, ¿por qué precisamente vino como mi asistente? Fruncí el ceño por lo absurdo de la situación y sacudí la cabeza. He llegado al punto de tener alucinaciones por trabajar tanto hasta tarde últimamente. Por más que lo pensara, era imposible que Lucky estuviera aquí. Sí, así es. Con confianza, volví a abrir la puerta de la oficina. Capitán. Y la cerré inmediatamente. Incluso viéndola de nuevo, definitivamente era Lucky. No era diferente en absoluto de su apariencia en las ilustraciones del juego. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Realmente no era nada fácil. Capítulo 18. ¿Cómo es que terminé compartiendo una oficina con una espía enemiga? Me hubiera gustado informar al jefe del departamento de operaciones que esta mujer era una espía, pero sin pruebas, solo conseguiría que me llamaran loco. Así que por ahora no tenía más remedio que actuar con naturalidad. Calmé mi mente confusa con una respiración profunda y abrí la puerta de la oficina. Mientras tanto, me encogí de hombros hacia Lucky, quien me miraba de manera extraña. ¿Lo ha oído? El sonido de las bisagras de la puerta suena raro. Tendré que llamar a un técnico pronto. El que yo abriera y cerrara la puerta fue simplemente para verificar el estado de las bisagras. Me dirigí hasta el escritorio y saqué una silla para sentarme, después de presentar una lógica bastante razonable para ser improvisada. Entonces, ¿cuál es su nombre? Después de poner la bolsa de pan sobre el escritorio y acomodarme, Lucky hizo un saludo militar con precisión. Soy la subteniente Lucky Emilia, asignada desde hoy como ayudante del jefe de operaciones del Estado Mayor. Me siento muy honrada de asumir el puesto de ayudante del ocupado jefe de operaciones. Estoy preparada para cumplir fielmente las tareas asignadas para que este honor no se empañe. Un reporte de asignación sin adornos innecesarios. Además, está usando su nombre real. Bueno, considerando que las personas que conocen el nombre real de Lucky dentro de los países aliados se pueden contar con los dedos de una mano, tal vez pensó que no era necesario usar un alias. Sea cual sea la razón, esta poseedora de una apariencia distinguida frente a mis ojos era una espía de los países aliados. Por supuesto, no me importa mucho que espíe para el imperio. Después de todo, no es que yo tenga patriotismo hacia el imperio. El problema era que quien llegará a ser conocida como la pesadilla del imperio era mi ayudante y espía. No soy una persona con la paciencia suficiente como para tener una bomba de tiempo como ayudante. Así que tengo que echarla.
De alguna manera tengo que hacer que los superiores juzguen que Lucky Emilia es inadecuada como ayudante del jefe de operaciones. Entonces necesito crear un pretexto. Mientras golpeaba el escritorio con una expresión seria renovada, una bombilla de idea apareció sobre mi cabeza. Espera un momento. Ahora que lo pienso, cuando salí había un grupo de derechos humanos preparando una manifestación antiguerra frente al Estado Mayor. Si uso esto bien, podría ser capaz de separarla de mí. Con una leve sonrisa interior, respondí al saludo de Lucky. Luego, mientras observaba a Lucky adoptando la posición de firmes, hablé con cierta severidad. Bien. Subteniente Lucky Emilia. ¿Acaba de decir que cumplirá fielmente las tareas asignadas? Así es. Una respuesta audaz. Entonces le daré una misión para verificar si sus capacidades son adecuadas como mi ayudante. Salga y reprima a los manifestantes. Aparentemente sorprendida, Lucky vaciló un momento antes de responder. ¿Los manifestantes, dice? Sí. Para ser más precisos, son criminales realizando una manifestación ilegal sin notificar a la familia imperial. Al principio los ignoramos por su pequeña escala, pero dicen que últimamente su ímpetu no es normal. Entiendo, pero ¿no es eso jurisdicción de la policía militar? Las manifestaciones frente al Estado Mayor también son nuestra jurisdicción. Según la ley marcial, los oficiales del Imperio tienen autoridad para castigar elementos subversivos dentro de su área de jurisdicción. Lucky asintió como si entendiera. No hay error en sus palabras. Seguiré sus órdenes. Bien. Entonces ahora ve a cumplir tu misión. Cuando la completes, vuelve a Ingir. Entendido. ¿Pero puedo hacer una petición? ¿Qué petición? Lucky levantó la mano y me señaló con el índice. Pan. ¿Qué? ¿Es una insinuación de que me va a matar disparándome? Mientras me tensaba por su incomprensible comportamiento, Lucky parpadeó una vez y continuó hablando. ¿No dijo que compartiría el pan cuando entró? Si el capitán lo permite, me gustaría llevarme uno. Ah. Era ese pan. Bien. Llévate uno. Cuando empujé ligeramente la bolsa de pan sobre el escritorio, Lucky se acercó y sacó un croissant. Luego me hizo una pequeña reverencia y se dio la vuelta para salir de la oficina. Al ver eso, exhalé suavemente y me recosté en el respaldo de la silla. Cuando la tensión se liberó, sentí que mi cuerpo se relajaba. Por ahora, había establecido la base para crear un pretexto. Incluso yo pensaba que era una misión imposible ordenarle reprimir a los manifestantes ella sola. ¿Cómo podría contener a esos ciudadanos enfurecidos por sí misma? Así que solo tenía que esperar tranquilamente aquí y cuando Lucky regresara habiendo fallado la misión, usaría eso como excusa para declararla inadecuada. Por supuesto, el asunto no se resolvería de una vez, pero lo importante era acumular evidencia lentamente. Sintiéndome aliviado de que todo iba según el plan, saqué documentos del cajón y comencé a revisarlos. No podía estar simplemente descansando hasta que Lucky regresara. Fue cuando había revisado varios documentos. ¡Bang! Mis hombros se estremecieron al oír un disparo desde afuera. ¿Terrorismo? No. Si fuera un disparo por terrorismo, no sonaría de forma tan aislada. Además, la dirección del disparo sonaba cercana. Como si viniera desde el frente del Estado Mayor. ¡Bang! Mi mente se paraliza cuando suena otro disparo. No puede ser. ¿Lucky disparó? Cuando llegué a esa conclusión, me levanté apresuradamente. No era momento de estar revisando documentos en la oficina. Arrestó a los 5 cabecillas de la manifestación. Buen trabajo. El sargento Wendelin, interrogador de la policía militar, miraba atónito a la mujer frente a él. Tragando saliva, Wendelin repasó lo que había sucedido hace apenas unos minutos. La mujer que se presentó como ayudante del capitán Daniel Steiner echó un vistazo a las fuerzas antidisturbios que se enfrentaban a los manifestantes, sacó un revólver y disparó 2 veces al aire. Cuando los manifestantes se dispersaron en pánico por los repentinos disparos, la mujer pidió cooperación a las fuerzas antidisturbios y sometió a los 5 cabecillas con movimientos muy experimentados. De hecho, las fuerzas antidisturbios apenas habían hecho algo más que ayudar con los arrestos. Tanto las fuerzas antidisturbios como el sargento Wendelin estaban tan desconcertados por este hecho que no podían decir nada. ¿Cuándo? ¿Qué es este alboroto?
Sobresaltado, Wendelin se giró hacia la voz y descubrió a Daniel Steiner acercándose. Emanaba cierta presencia intimidante mientras caminaba con su gorra de uniforme y su abrigo de oficial ondeando. Pensando que no debía quedar mal ante Daniel, Wendelin miró alrededor y gritó fuerte. ¿Qué están haciendo? Firmes. Ante el grito de Wendelin, los 30 miembros de las fuerzas antidisturbios adoptaron la posición de firmes. Daniel se acercó mirándolos de reojo y observó a Lucky con una mirada fría. Explica la situación. Ante la orden directa, Lucky hizo un saludo militar y dijo. Siguiendo las órdenes del jefe de operaciones, realicé disparos de advertencia en el proceso de reprimir a los manifestantes violentos. Como resultado, dispersé a los ciudadanos que realizaban una manifestación ilegal y arresté a 5 cabecillas. Wendelin, que escuchaba desde un lado, asintió como si finalmente entendiera. ¿Fue una orden del capitán Daniel? Con razón. Era imposible que una subteniente recién comisionada actuara de manera tan audaz por su cuenta. Por otro lado, Daniel sentía que su interior ardía. ¿Cuándo le ordené hacer disparos de advertencia? Quería preguntárselo, pero según la ley marcial, Lucky no había hecho nada malo. Así que en lugar de regañar a Lucky, Daniel extendió su mano. Lucky entendió inmediatamente y sacó el revólver de su funda para ponerlo en la mano de Daniel. Cuando Daniel abrió el tambor para revisar, efectivamente faltaban 2 balas. Mientras dejaba escapar una risa incrédula, Lucky comenzó a hablar. Capitán. Estos son alborotadores que han violado la ley de reuniones y también la ley de seguridad en tiempos de guerra. Han infringido 3 artículos de la ley de seguridad en tiempos de guerra, incluyendo atacar sin justificación a soldados desplegados para mantener el orden público. Si me da la orden, procederé con la ejecución sumaria. Daniel miró a Lucky, pensando por un momento que había oído mal. Los que lideraron la manifestación contra la guerra, ¿no eran del mismo equipo? ¿Matar a los del mismo equipo? ¿Por qué? No. Pensándolo fríamente, podrían estar tomando firmemente el lado del ejército imperial para evitar sospechas. Esta mujer sin corazón. ¿No siente ninguna lástima por esta gente? Aunque quería darle una lección moral, había demasiados ojos observando en este momento. Además de Wendelin y la unidad móvil, había numerosos ciudadanos que habían salido a mirar, e incluso había periodistas tomando fotografías no muy lejos. Aquí no tenía más remedio que comportarse como un oficial imperial. No. Clic, tac. Daniel cerró el tambor del revólver y se lo entregó a Lucky mientras decía. No valen la pena de ser ejecutados. Sargento Wendelin. Wendelin, al ser nombrado, respondió sobresaltado. Sí, capitán Daniel Steiner. Interróguelos para averiguar por qué organizaron la manifestación. Debe descubrir qué ideología irrespetuosa los llevó a insultar a la familia imperial e instigar a los ciudadanos. Ah, entendido. Wendelin, muy tenso, comenzó a dar varias órdenes a los soldados. Los soldados comenzaron a moverse ordenadamente para levantar a los organizadores de la manifestación. Daniel, observando la escena en silencio, cerró los ojos discretamente. Ah, había fracasado estrepitosamente en establecer su posición. La mañana siguiente. Me desperté con la alarma y caminé hacia la cocina para tomar café como de costumbre. Saqué el café molido de la estantería, lo preparé y lo serví en una taza. Después, naturalmente, caminé hacia la entrada, recogí el periódico que había caído a través del buzón y volví a la cocina. Me senté oblicuamente en la silla frente a la mesa y di un sorbo al café de la taza. El sabor sobrio y clásico me alegró el paladar. Realmente el café de la mañana es delicioso. Satisfecho, abrí el periódico y me quedé petrificado. Mi fotografía estaba en la primera plana del periódico en blanco y negro. Era una escena donde sostenía el revólver verificando el tambor frente a los 5 organizadores de la manifestación que estaban arrodillados. Quien lo viera pensaría que estaba considerando si matarlos o no mientras los tenía arrodillados. Sudando frío, miré el titular y me quedé sin aliento. El capitán Daniel Steiner arresta a los organizadores de una manifestación ilegal. Y si el titular era malo, el contenido era aún peor. Como resultado del interrogatorio a los organizadores de la manifestación por parte de la policía militar, se descubrió que 3 de ellos habían trabajado recibiendo dinero de los países aliados.
Este es el momento en que las sospechas de que los países aliados, acorralados, están organizando manifestaciones contra la guerra se convierten en certeza. Al respecto, el sargento Wendelin mencionó que el capitán Daniel Steiner fue de gran ayuda. Después de leer hasta aquí, doblé el periódico y agarré la taza. Aunque intenté respirar profundamente con la mayor calma posible y bebí el café, por alguna razón, el café ya no sabía bien. Esto es realmente agotador. Capítulo 19. Al mismo tiempo, en el reino de Eldresía. En la oficina del director de la Agencia Central de Inteligencia del Reino. ¿Es cierto que han capturado a los líderes de las manifestaciones antibelicistas? Frente a la pared donde colgaba un enorme mapa mundial, el coronel Octavian Leopold, director de la Agencia Central de Inteligencia, habló sin ocultar su expresión de irritación. El director del Departamento de Análisis Estratégico, Crispin, y el director del Departamento de Ejecución de Operaciones, Phineas, quienes estaban de pie frente al director para dar su informe, tragaron saliva nerviosamente. Crispin, observando la reacción del director, se atrevió a hablar con dificultad. Lamentablemente, es cierto. Se dice que no resistieron el interrogatorio de la Policía Militar Imperial y lo confesaron todo. Phineas, que estaba a su lado, añadió. Además, el Imperio está aprovechando esta oportunidad para llevar a cabo una campaña mediática, tildando a todos los que abogan por la paz como agentes de las naciones aliadas. Esto significaba que el plan del Departamento de Inteligencia de provocar un levantamiento popular usando las manifestaciones antibelicistas como catalizador se había convertido en humo. Por supuesto, era obvio que cualquier levantamiento popular sería reprimido, pero el objetivo principal era hacer que los ciudadanos del imperio desarrollaran una visión negativa hacia la guerra y los militares. Una vez que la opinión negativa comenzara a acumularse, ni siquiera la familia imperial del imperio podría ignorarla. Si eso lograba detener la ofensiva del imperio, el reino de Eldresía podría ganar tiempo. Tiempo para rearmar a su ejército derrotado. Pero con la captura de los líderes, todo se había echado a perder. El director Octavian, exhalando un profundo suspiro, miró a los directores de departamento con el ceño fruncido. ¿Quién fue? ¿Quién demonios frustró nuestros planes? Este individuo. Crispin levantó la carpeta que sostenía en su mano izquierda y se la extendió al director. Octavian, al recibir la carpeta, frunció el ceño al ver la fotografía ubicada en la parte superior del documento que contenía varios datos personales. Este individuo otra vez. Cabello negro y ojos negros. Su rostro, que podría parecer demacrado según quien lo mirara, y sus ojos que recordaban a un lobo, parecían estar siempre listos para destrozar a su presa. Capitán Daniel Steiner, oficial de operaciones del Estado Mayor Imperial. Se había hecho famoso entre los altos mandos del reino por descubrir la operación sorpresa en las colinas de la cordillera Tebaíta y por matar en cuestión de momentos al coronel Jeremy, ayudante del comandante del cuerpo de ejército que se retiraba de territorio enemigo. Era el caballo negro del ejército imperial, seleccionado como persona de interés y incluido en la lista de eliminación prioritaria. Ese era Daniel Steiner. Interfiere en todo. En absolutamente todo. Le daban ganas de dispararle una bala entre las cejas. Sin embargo, por ahora no podían hacerle daño a Daniel Steiner. Octavian, rechinando los dientes, giró la cabeza para mirar a Crispin. ¿Qué han declarado nuestros países aliados sobre esta situación? Bueno, están condenando que nuestras actividades de inteligencia no acordadas han aumentado la cohesión del imperio. ¿Condenar? ¿Acabas de decir condenar? Malditos lunáticos. Cuando necesitaban ayuda, nos rogaron que nos uniéramos a las naciones aliadas, y ahora que ya no les servimos nos quieren echar. Era incomprensible. El reino ha cumplido fielmente con su papel. Los países aliados tampoco pensaban que venceríamos al ejército imperial. Nuestro papel era dividir las fuerzas del imperio hacia el norte. Octavian arrojó la carpeta que tenía en sus manos. Los que no han cumplido correctamente su papel son ellos. ¿Qué diablos están haciendo las naciones aliadas en el frente oriental? Solo están perdiendo el tiempo como idiotas alternando entre victorias y derrotas. Ante los gritos de Octavian, Crispin y Phineas solo pudieron bajar la cabeza en silencio. Octavian, mirando a sus subordinados, suspiró profundamente y levantó la mano. Sí. Sus subordinados no tenían la culpa.
Después de pasarse una mano por el rostro, Octavian habló con expresión seria. Maldición. Solo nos queda una opción. Suelten a los perros sobre la familia imperial. Ante estas palabras, el director del Departamento de Ejecución de Operaciones, Phineas, levantó la cabeza sudando frío. Pero señor. Si ejecutamos esa operación, nuestros agentes infiltrados en el imperio morirán en masa. De todos modos es cuestión de tiempo. Ellos tampoco querrán ser como ranas muriendo en agua hirviendo. Así que al menos debemos romperle los colmillos al imperio, ¿no crees? Un breve silencio se instaló entre ambos. Phineas, comprendiendo la intención del director, inclinó la cabeza con gravedad. Sí. Entonces comunicaré a los agentes que ha llegado el momento decisivo. ¿Habrá habido alguna vez que no quisiera ir tanto a trabajar como hoy? Todavía se me pone la piel de gallina al recordar a Lucky pidiendo ejecuciones sumarias sin el más mínimo cambio en su expresión. Como no podía ausentarme sin permiso, arrastré los pies hacia el Estado Mayor. Al entrar en mi oficina, queriendo prepararme antes de ir a la sala de los oficiales de Estado Mayor, Lucky estaba allí. Lucky, que estaba comiendo un croissant, al verme se puso inmediatamente de pie y me saludó con precisión militar. Buenos días, capitán Daniel Steiner. La miré y asentí vagamente con la cabeza. Has llegado temprano. ¿Y eso, es un croissant? Sí. Como el que me compró ayer estaba delicioso, compré algunos para usted también. Puede comerlos si tiene hambre. No, estoy bien. Respondí mientras caminaba hacia mi escritorio y me sentaba en la silla. Sin embargo, Lucky no se sentó y solo se quedó mirándome fijamente. Después de poner mi maletín sobre el escritorio, pregunté extrañado. ¿Qué sucede? Estoy esperando que me asignen mis tareas. Eso deberías hacerlo en la sala de operaciones. El jefe del departamento de operaciones dijo que hoy puede trabajar en su oficina privada. ¿Qué? ¿Por qué? Mientras parpadeaba sin entender, Lucky añadió una explicación. El jefe del departamento de operaciones me pidió que le transmitiera que como ayer el capitán Daniel logró otro gran mérito y no tenemos nada apropiado para recompensarlo, al menos que trabaje cómodamente. Jefe, por favor. No me siento nada cómodo estando a solas en la oficina con esta mujer. Conteniendo las ganas de gritar, asentí con la cabeza. Bien. Entonces empecemos a trabajar. Saqué una pila de documentos del maletín y se la tendí a Lucky. Estos son los documentos para revisar hoy. Hazlo tú. Entendido. Lucky respondió con calma, se acercó y tomó la pila de documentos. Volvió a su lugar, se sentó y comenzó a revisar los documentos. Ver cómo revisaba los documentos parpadeando tranquilamente con sus ojos rojos era la imagen de una ayudante verdaderamente ejemplar. Si no supiera que Lucky es una espía, quizás la habría llenado de elogios. Además, si la ayudante frente a mí no fuera Lucky sino una espía común, la habría llenado de elogios aunque solo fuera para hacerme su amigo. Pero esta mujer es Lucky Emilia. Por alguna razón que desconozco, Lucky detesta extremadamente a los traidores. Si le dijera a Lucky planeo desertar, llevémonos bien, probablemente terminaría muy mal. Desde ese punto de vista, es un talento que no encaja en absoluto con las actividades de espionaje. ¿Por qué estará aquí haciendo esto? Aunque tenía dudas, mis planes no cambiaban. Echar a Lucky de mi oficina era el único medio para garantizar mi seguridad. Entonces, la manera más rápida ahora es... Necesitaba informar a los superiores sobre el pésimo desempeño de Lucky para que la declararan incompetente. Casualmente, Lucky estaba revisando documentos ahora. Recuerdo que cuando asumí por primera vez el cargo de ayudante, me costó mucho solo entender y organizar la terminología militar que variaba según la región. Seguramente Lucky cometería los mismos errores. Te haré sentir en los huesos el miedo a tu superior. Puedes esperarlo, Lucky Emilia. Te criticaré tanto que querrás renunciar por voluntad propia. Pensando así, esbocé una sonrisa diabólica y leí un libro hasta que Lucky terminara de revisar los documentos. Después de unas 4 horas, Lucky vino con la pila de documentos y los puso sobre mi escritorio. He terminado la revisión, capitán Daniel Steiner. ¿Eh? ¿Ya? Era una cantidad que debería llevar unas 8 horas revisar, es demasiado rápido. Como esperaba. Tú también eres una novata inevitable. Sin duda se había saltado algo en la revisión.
Recibí los documentos para empezar a señalar errores y comencé a examinar su interior. Y me sorprendí sin darme cuenta. La capacidad de revisión de documentos de Lucky era asombrosamente perfecta. No solo había verificado exhaustivamente la precisión de la información, la viabilidad, la planificación de recursos, la gestión de riesgos y el cumplimiento legal y ético, sino que también había analizado si la solicitud reflejaba correctamente las opiniones de los superiores. Y por si fuera poco, había indicado numéricamente los efectos esperados de las operaciones y creado una tabla de criterios de evaluación para que los superiores pudieran entender la solicitud de un vistazo. Para ser honesto, es una puntuación perfecta. Es tan perfecto que no hay nada que criticar. Al revisar los otros documentos, todos habían sido examinados casi perfectamente. Como no podía encontrar puntos para criticar ni siquiera falsamente, asentí con la cabeza. Excelente. Gracias. Entonces ahora... No. Hay una cosa más. Abrí el cajón y saqué otra pila de documentos. Son documentos confidenciales de nivel 2. Léelos todos y repórtame. Capitán. Pero la hora actual es... No acepto objeciones. Termínalos todos antes de que regrese. Me levanté de mi asiento y salí de la oficina dejando a Lucky allí. El lugar al que se dirigió Daniel después de salir de la oficina era la sala de operaciones. Planeaba vigilar a Lucky a través del CCTV instalado en la oficina del jefe del departamento de operaciones. Los documentos confidenciales de nivel 2 que Daniel acababa de entregar contenían planes de despliegue militar e información sobre el movimiento de unidades específicas. Documentos que harían babear a cualquier espía, seguramente mostraría un comportamiento sospechoso. Si captaba eso y se lo decía a Ernst, podría despedirse de Lucky para siempre. Perfecto. Pensando que esta vez el plan tendría éxito, Daniel entró en la sala de operaciones. Capitán Daniel Steiner. Capitán. Vi el periódico. Parece que ayer resolvió otro gran caso. Daniel asintió vagamente a los soldados y oficiales de bajo rango y llamó a la puerta de la oficina del jefe del departamento de operaciones. Ah, ¿es el capitán Daniel? Adelante. Cuando Daniel abrió la puerta después de recibir permiso, vio a Ernst preparándose para irse. Extrañado, Daniel intercambió saludos y preguntó. Jefe, ¿acaso se vaya? Sí. Hoy hay poco trabajo y tengo una cita con alguien de la familia imperial. El momento era malo. Aún así, Daniel no podía desperdiciar una oportunidad como esta y habló con expresión seria. Lamento interrumpir sus preparativos para irse, pero ¿podría ver conmigo el CCTV de la oficina de operaciones? ¿Por qué razón? Creo que lo entenderá cuando lo vea. Comprendo su deseo de ir a ver a su esposa lo antes posible, pero por favor deme un momento. Ernst ladeó la cabeza con una expresión aún más confundida. ¿De qué hablas? Cuando mi esposa no está en casa es cuando mejor estoy. Mientras Daniel se quedaba quieto sin entender, Ernst rió y dijo. No le digas a mi esposa que dije esto. En fin, sí. La pantalla del CCTV de tu oficina está allí. Ernst levantó la mano señalando el borde de la oficina. En las múltiples pantallas instaladas allí mostraban las oficinas privadas del personal del Estado Mayor, parte de las actividades de contrainteligencia para detectar posibles traidores. Además, como el CCTV estaba hábilmente oculto, los novatos no podían saber su ubicación. No sé qué quieres mostrarme, pero dado que es tu petición, echemos un vistazo. Daniel asintió y se paró junto a Ernst frente a las pantallas del CCTV. Al mirar la pantalla de la oficina de operaciones, los dos encontraron a Lucky trabajando diligentemente. Después de observar durante unos 20 minutos, no mostró ninguna intención de copiar o desviar información confidencial. Cuando pensaba que había sido en vano, Lucky dejó el bolígrafo y miró fijamente el escritorio de Daniel. ¿Acaso piensa llevarse otros documentos confidenciales? Era una posibilidad, ya que había visto dónde guardaba los documentos confidenciales en el cajón. Pero en lugar de levantarse, Lucky movió silenciosamente los labios. ¿Qué había dicho? Daniel, queriendo saberlo con certeza, se volvió hacia Ernst. Jefe, ¿podría pedirle que amplíe y reproduzca la escena de hace un momento? Por supuesto. Si eso deseas, hagámoslo.
Con el permiso concedido, Daniel rebobinó la pantalla del CCTV y presionó el botón de reproducción. Gracias a eso, pudo entender claramente lo que Lucky había dicho. Lo mataré. Al confirmar ese movimiento de labios, Daniel sintió que se le ponía la piel de gallina y se tapó la boca. En cambio, Ernst se reía como si le pareciera divertido. Esto es culpa tuya. Es natural que explote de frustración cuando le haces trabajar justo antes de la hora del almuerzo. Además, esa cantidad de trabajo sería abrumadora para cualquier novato. Ernst, que no sabía que Lucky era una espía, interpretó ese lo mataré como un simple berrinche adorable de una subordinada. Por otro lado, Daniel sintió una verdadera amenaza a su vida. Con la boca tapada y sudando frío, Daniel asintió lentamente. Tendré más cuidado la próxima vez. Tendré que hacer el trabajo yo mismo aunque solo sea para no morir. Mientras Daniel pensaba esto, Ernst, que observaba fijamente su perfil, pronto llegó a una conclusión superficial. Quería mostrarme el CCTV para presumir lo bien que trabaja su subordinada. Y yo que pensaba que solo era frío, resulta que también tiene este lado humano. Era algo verdaderamente admirable y entrañable. Con tanta dedicación hacia sus subordinados, el capitán Daniel será un buen superior en el futuro. Sin conocer los verdaderos pensamientos de Daniel, Ernst sonrió complacido y asintió con la cabeza. Capítulo 20. Después de escuchar indirectamente una amenaza de muerte a través del CCTV, fui a la oficina y le ordené a Lucky que suspendiera sus tareas. Después de almorzar con Lucky, le mostré las instalaciones militares que los oficiales podían usar en el cuartel general del Estado Mayor y regresé a la oficina. Me encargué de la mayoría del trabajo de la tarde. La razón era simple. Pensé que si le daba demasiado trabajo a Lucky otra vez, realmente podría morir. Aunque era improbable, ¿qué pasaría si Lucky, enloquecida por el exceso de trabajo, sacara el revólver de su funda y me disparara? Así que planeaba proceder con el trabajo de manera que no provocara a Lucky en lo posible. Capitán. Cuando terminé todo el trabajo de la tarde, Lucky ordenó los documentos y me miró. Es hora de salir. ¿Ya era esa hora? Levanté la cabeza para mirar el reloj de pared y, como decía Lucky, la manecilla marcaba las 6 de la tarde. Aunque me gustaría salir del cuartel general tarareando, rechacé la idea de irme con Lucky. ¿Quién sabe qué podría pasar? Adelántate. Me quedaré a revisar algunas cosas adicionales. En ese caso, me quedaré también para ayudarlo, capitán. Pensaba hacerlo, pero creo que será mejor irme. Salgamos. Tosí falsamente mientras me levantaba, me puse el abrigo de oficial sobre el brazo y tomé mi maletín. Lucky también terminó sus preparativos para irse y se levantó. Cuando abrí la puerta de la oficina y salí al pasillo, Lucky naturalmente se colocó a mi lado. Mientras caminaba con su maletín como yo, Lucky de repente inclinó la cabeza con curiosidad. Capitán. No se ve muy bien. ¿Le sucede algo? Es por tu culpa, loca. Esas palabras llegaron hasta mi paladar, pero las contuve con una fuerza de voluntad sobrehumana. Solo me siento un poco mal del estómago. No te preocupes. Dicho esto, mantuve el silencio mientras salía del cuartel general del Estado Mayor. Caminé hasta el alero y lentamente me detuve. Estaba lloviendo. No era un aguacero, sino una lluvia suave que caía débilmente como perlas. Por eso Lucky, que se acercó a mi lado, dijo con tono problemático. Está lloviendo. La oficina meteorológica dijo que estaría despejado todo el día. Qué patético. Incluso las oficinas meteorológicas del futuro más lejano a veces se equivocan en sus predicciones, así que era tonto confiar en la oficina meteorológica actual y no traer paraguas. Un oficial imperial debe estar siempre preparado para las inclemencias del tiempo. Saqué un paraguas plegable de mi maletín. Después de pensarlo un momento, le extendí el paraguas a Lucky. Úsalo para irte. No quiero que mi subordinada directa parezca una persona incompetente yéndose bajo la lluvia. Pero. No me hagas repetirlo. Mantener una relación profesional mientras mostraba la amabilidad adecuada era el atajo para prolongar mi vida. Lucky me miró como si fuera inesperado y levantó ambas manos para recibir el paraguas. Lo usaré con gratitud. ¿Pero está seguro? Si me llevo el paraguas, usted tendrá que irse bajo la lluvia. Tengo uno de repuesto en la oficina. Iré a buscarlo. En realidad, no había ningún repuesto.
Era una mentira porque quería evitar caminar bajo el mismo paraguas que una espía. Lucky me miró con ojos significativos, pero pronto asintió y abrió el paraguas. Entonces, lo veré mañana. Lucky hizo una reverencia y se alejó. Mientras miraba su espalda alejándose, solté un suspiro de alivio. Sobreviví. Compartir una oficina con una espía que podría matarme en cualquier momento era un desgaste mental considerable. Por otro lado, ahora no tenía más remedio que quedarme en el cuartel hasta que parara la lluvia. Justo cuando pensaba en adelantar algo del trabajo de mañana ya que estaba atrapado en el cuartel, un vehículo de motor a vapor con un capó largo y carrocería esbelta se acercó desde lejos. Era un vehículo de la era moderna que recordaba al modelo E de Gobel, pero era considerado anticuado ya que era un modelo de hace más de 20 años incluso para la época actual. En un momento en que los vehículos de combustión interna se habían generalizado, solo los ancianos o los tacaños conducían algo así. Y por lo que yo sabía, el dueño de ese coche tenía ambas características. Chirrido. El vehículo se detuvo perfectamente en la entrada del edificio. Como era de esperar, la persona en el asiento del conductor era mi superior, el coronel Ernst. Ernst bajó del coche y cuando se disponía a entrar al cuartel general del Estado Mayor, me vio y sonrió radiantemente. Oh. Capitán Daniel. Qué coincidencia más asombrosa, justo te estaba buscando. ¿Dijo que me estaba buscando? Sí. Te mencioné que iba a hablar con un miembro de la familia imperial, ¿no? Recibí una propuesta excelente. Te alegrarás cuando la escuches. Ya me estaba poniendo nervioso. Mientras sudaba frío en secreto, pregunté. ¿Qué tipo de propuesta excelente? Habrás oído que la familia imperial organizará una fiesta para celebrar la victoria del ejército del Frente Norte, ¿verdad? Muy amablemente, la familia imperial nos ha enviado invitaciones a ti y a mí. ¿Eh? No, entiendo que usted sea invitado, jefe, pero ¿por qué me invitan a mí a la fiesta? Lo preguntaba sinceramente, pero Ernst me dio palmaditas en el costado como si estuviera bromeando. Parecía estar de muy buen humor, probablemente por haber recibido la invitación imperial. Este muchacho tiene la modestia tan arraigada. Con todos los méritos que has acumulado, ¿cómo no iba a invitarte la familia imperial? Así que no te preocupes y ven conmigo. Esto era problemático. No era una broma, realmente no quería ir. Por lo que sabía, definitivamente habría un ataque terrorista en la fiesta que celebraba la victoria del ejército del Frente Norte. No sabía exactamente qué tipo de ataque terrorista ocurriría. Solo estaba escrito en una línea en la cronología del juego. De cualquier manera, quería mantenerme lo más alejado posible de peligros desconocidos. Pero un simple capitán no podía rechazar una invitación de la familia imperial. ¿No habría alguna manera? Mientras me rompía la cabeza, miré a Ernst como agarrándome a un clavo ardiendo. Jefe. No sé si me creerá, pero tengo alergia a la familia imperial. Es una enfermedad que empeora cuando veo a personas nobles y elevadas. Así que me preguntaba si podría no asistir. Ernst frunció el ceño, algo poco común en él. Era una mirada que mostraba un ligero disgusto, como un adolescente encontrándose por primera vez con un chiste malo de tío. Capitán Daniel. Sí. Por favor, no digas tonterías. Sí. En este ambiente sombrío, parecía que no podría expresar más mi deseo de no asistir. Así que, lamentablemente, mi asistencia a la fiesta quedaba confirmada. Mientras tanto, en el Palacio Eisencrone del Imperio. Segundo piso de la Biblioteca Imperial. Su Alteza Imperial. Servía, que estaba descifrando documentos antiguos con varios libros abiertos sobre el escritorio, levantó la cabeza. Allí estaba un anciano oficial vestido con un uniforme que llevaba el emblema de la ala dorada en el hombro. Era el teniente coronel Arman Edelstein, encargado de la guardia principal de la princesa imperial. Después de confirmar la identidad de quien la llamaba, Sylvia bajó la cabeza y pasó la página del documento antiguo. ¿Qué sucede? Un tono frío. También significaba que no la molestaran ya que estaba concentrada en interpretar los documentos antiguos. Pero esta vez, ni siquiera Arman podía dejarlo pasar. La jefa de doncellas a cargo del vestuario me lo pidió. Dice que es problemático porque tiene que preparar la fiesta de mañana, pero Su Alteza no muestra interés en arreglarse y solo permanece en la biblioteca. Sylvia exhaló un suspiro bajo.
Entonces dígale a la jefa de doncellas que estudiar tácticas y estrategias es varias veces más beneficioso que el tiempo dedicado a arreglarse. Su Alteza. Hartman. No tengo la menor intención de ser un espectáculo para los asistentes a la fiesta. Para empezar, solo hemos logrado expulsar a las fuerzas aliadas del norte, y están celebrando. Sylvia dejó la frase a medias y sacudió la cabeza como si fuera lamentable. Si fuera por mí, usaría el dinero de la fiesta para la defensa nacional. No sé qué estará pensando padre. Una sonrisa se dibujó en los labios de Hartman. Era una actitud tan humilde que difícilmente podría considerarse propia de alguien nacido con sangre de líder. Sin embargo, una personalidad que detestaba la socialización podría traer desventajas a largo plazo. Su Alteza. Las fiestas son la base de la socialización, y la socialización es política. Además, una nación, vista en gran escala, es una reunión de grupos. Si bien la socialización excesiva puede volver al pueblo en contra, la ausencia total de socialización podría volver a la nobleza en contra. Históricamente, aquellos que solo son alabados por un lado no duran mucho. El emperador es quien gobierna y pone a ambos bajo sus pies. Es el único líder que maneja el ejército más poderoso del mundo. ¿Entiende lo que quiero decir? Aunque no estaba equivocado, todavía no le agradaba. Mientras Sylvia se resistía en silencio, Hartman habló como si acabara de recordar algo. Ah. Ahora que lo pienso, el capitán Daniel Steiner también vendrá a esta fiesta. Es alguien conocido por su Alteza Imperial, ¿no es así? Los hombros de Sylvia se tensaron al escuchar el nombre de Daniel Steiner. Si mi muerte puede permitir que usted viva, señorita, eso es suficiente. Después de todo, un soldado existe para proteger a los ciudadanos de su país. Todavía no podía olvidar las palabras que él le había dicho. Era alguien que no estaría mal tener cerca. Si era posible, quería tenerlo de su lado. Sylvia tosió una vez y cerró el documento antiguo. Está bien. Llame a la jefa de doncellas. Creo que un poco de arreglo no estará mal. Aunque hablaba con indiferencia, Hartman pudo ver que sus orejas se habían puesto ligeramente rojas. Parece que no es muy hábil ocultando sus emociones. ¿Tanto le habrá gustado el talento de Daniel Steiner? Hartman asintió con una sonrisa sutil. Fin del capítulo 20.